Bueno, entonces para proseguir un poco, hay un hecho que nosotros estamos muy acostumbrados a ver en nuestra experiencia, que bueno, ha sido generalizado y formalizado en una ley de la termodinámica que se conoce como ley cero, ¿sí? Es una observación como muy elemental de nuestra experiencia, ¿sí? Que por eso, por el hecho de ser tan fundamental, tan primaria, es que se la llamó ley cero, ¿sí? Porque se arrancó por ahí enunciando de una forma más formal la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica, a la que me refería anteriormente, pero bueno, para completar el cuerpo teórico, faltaba que algo que nosotros observamos sea enunciado en forma de ley, de manera tal de que la teoría sea más completa, ¿sí? Entonces, por eso, por ser algo como tan fundamental, es que se lo llamó ley cero. Curiosamente, la ley cero, si bien es algo súper básico y recibe ese nombre de ley cero, fue la ley de la termodinámica que más tardó en aceptarse, ¿sí? O sea, muchos años después de enunciar las primeras leyes, surgió esta, ¿sí? Pero como conceptualmente trata de algo que precede a las otras leyes, por eso en lugar de llamar la cuarta ley de la termodinámica se la llamó ley cero, ¿sí? Para denotar eso de que es tan básico y tan elemental. ¿Y de qué se trata? Bueno, se puede enunciar de la siguiente manera. Dice que cuando dos sistemas o cuerpos están por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces los dos sistemas también están en equilibrio uno con el otro, ¿sí? Entonces eso lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos en un contenedor aislado térmicamente, ¿sí? Tres subsistemas A, B y C que están separados por paredes, ¿sí? Las paredes que relacionan a, que están de fronteras entre el sistema A y el sistema C son paredes diatérmicas, ¿sí? Permiten el intercambio de energía en forma de calor. Y la pared que vincula al sistema C con el B también es una pared diatérmica, ¿sí? Mientras que la pared que separa el sistema A del sistema B es una pared adiabática, ¿sí? O sea, una que no permite el intercambio de energía en forma de calor. Entonces, imaginemos que tenemos inicialmente el sistema A una temperatura dada, el sistema B a una temperatura distinta y el sistema C a otra temperatura, ¿sí? Y entonces los ponemos en contacto en esta configuración, ¿sí? O sea, con una pared que no permite el intercambio de energía en forma de calor entre el A y el B, y una que sí lo permite entre el A y el C y el B y el C. Y bueno, si esperamos un cierto tiempo, ¿qué va a pasar con las temperaturas de todos estos? ¿Sí? Nuestra experiencia indica que la temperatura del A va a ser igual a la temperatura del C, porque están justamente con una pared que permite el intercambio de energía en forma de calor, y la temperatura del C va a ser igual a la temperatura del B, ¿sí? Entonces, si la del A es igual a la del C y la del C es igual a la del B, eso significa que las tres temperaturas van a ser iguales, ¿sí? Entonces, esto es lo que de alguna forma enuncia lo que es el equilibrio térmico, ¿sí? Nosotros, por lo que sabemos de, de la temperatura, ¿sí? Que es un reflejo de la energía cinética de las partículas que componen al sistema material, sabemos que, bueno, justamente esa energía resulta del movimiento aleatorio de las partículas, ¿sí? Que están colisionando, etcétera, etcétera. Y una pared diatérmica justamente es una pared que transmite esa energía cinética, entonces
pasa energía cinética del A al C y pasa del C al B, y entonces todas las temperaturas se terminan igualando, ¿sí? Pero bueno, como decía anteriormente, la termodinámica clásica no necesita de una interpretación de la temperatura digamos en términos microscópicos, ¿sí? Entonces, de alguna forma define operacionalmente la temperatura a través de este principio, ¿sí? Entonces, veamos este otro caso. Tenemos el sistema A y el B que están separados por una pared eh, diatérmica, ¿sí? Y el A con respecto al C separados con una pared adiabática, y lo mismo del C respecto del B, ¿sí? Entonces esto lo vamos a considerar como un estado final del mismo sistema, ¿sí? Pongámosle entonces, arrancamos con temperaturas distintas todas, esperamos, ponemos todo en contacto con esta configuración, se alcanza el equilibrio térmico, ya quedamos en que las temperaturas de A, de C y de B se igualan, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces si yo cambio las paredes, ¿sí? Y pongo la adiabática acá y la diatérmica entre estos dos? ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a cambiar? No, ¿no? Porque estas temperaturas eran iguales, ¿sí? Y esta no está en contacto con nada, ¿sí? Está térmicamente aislado, así que tampoco tiene razón para cambiar, ¿sí? Entonces, eh, todo este enunciado lo que hace es escribir lo que nosotros sabemos del equilibrio térmico, ¿sí? Así de simple. Es algo súper básico, ¿sí? Les parece como seguramente muy elemental, eh, pero bueno, eh, eso nosotros lo sabemos de la experiencia, ¿sí? Nosotros sabemos que las temperaturas se igualan, ¿sí? Pero la teoría, para que sea completa, necesita que eso esté escrito en forma de un enunciado, ¿sí? Un enunciado que en principio no se puede obtener de leyes más básicas, ¿sí? Más básicas de la termodinámica, ¿sí? Es una ley como fundamental que proviene de generalizar la experiencia. Bien, entonces esta es un poquito la descripción del sistema para que a ustedes les quede. Entonces, como hablamos, las temperaturas se igualan todas, entonces podemos hablar de que el equilibrio térmico es una relación transitiva, ¿sí? Si A está en equilibrio con C y C está en equilibrio con B, entonces A está en equilibrio con B, ¿sí? Y una cuestión práctica que tiene este enunciado, esta ley, es que constituye la base de la termometría, ¿sí? Porque en la práctica este cuerpo C suele ser un termómetro, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo comparar la temperatura del sistema A con la del sistema B? ¿Sí? Si alguien me pregunta si tienen el A y el B la misma temperatura, ¿sí? Están separados, ¿sí? Son, qué sé yo, dos líquidos que están cada uno en un recipiente, ¿sí? Como están cada uno en su recipiente y no están en contacto, eso es equivalente a que entre sí estuvieran separados por una pared adiabática, ¿sí? Esa pared adiabática sería nada, la cantidad de aire que hay entre medio de un recipiente y del otro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé si tienen la misma temperatura? Bueno, eh, puedo sumergir un sistema C, que en este caso sería un termómetro, en el líquido que es el sistema A. Espero que se alcance el equilibrio térmico. Eh, y entonces, después, bueno, eso me deja, en este caso, una marca en el termómetro. Y después paso el sistema C, que sería el termómetro, en contacto con el sistema B. Y de nuevo, espero que se alcance el equilibrio térmico, ¿sí? Si
los dos sistemas provocan la misma marca en el sistema AC, eso significa que las temperaturas eran las mismas, ¿sí? Si, eh, si las temperaturas son distintas, bueno, van a dejar una marca diferente, ¿sí? Pero para que eso funcione, yo ya necesito aceptar de entrada que entre el sistema A y el C se va a dar un equilibrio térmico y entre el C y el B se va a dar un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, por eso necesito un enunciado que me deje eso de manifiesto, ¿sí? En la práctica, desde luego, ustedes saben que lo que se hace es agarrar el termómetro, ponerlo en contacto con sistemas a distintas temperaturas, ¿sí? Lo que nos permite calibrar el termómetro y bueno, esa calibración nos permite hacer mediciones de las temperaturas de distintos sistemas. Bien, bueno, el siguiente elemento que necesitamos trabajar es el concepto de trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? Bueno, yo les mencioné antes que es una forma de transferir energía, no es una forma de energía que los sistemas puedan almacenar, ¿sí? Solo es transferencia de energía. Entonces tenemos distintas formas de trabajo, expansión compresión es una forma, trabajo eléctrico, trabajo superficial y algún otro, ¿sí? Nosotros en esta unidad vamos a trabajar sobre todo con el trabajo de expansión compresión, ¿sí? Y más hacia el final vamos a ver un poco de trabajo eléctrico. Bien. Entonces, ¿cómo deducimos la expresión matemática para calcular el trabajo de expansión-compresión? Bueno, para eso en primer lugar recordamos que el trabajo se definía como un producto escalar entre fuerza y desplazamiento, ¿sí? Que son dos cantidades vectoriales, ¿sí? Entonces eso lo podemos escribir como el módulo de la fuerza por el, el del desplazamiento por el coseno del ángulo que vincula esos vectores, ¿sí? Entonces eso lo vamos a aplicar a, a una expansión-compresión, ¿sí? De un sistema. En este caso tenemos ilustrado este cilindro, ¿sí? Que sería, bueno, como un sistema que está contenido en ese recipiente cilíndrico y que lo vamos a, en este caso, comprimir, ¿sí? Como muestra la flechita aquí, ¿sí? Entonces, ese cilindro tiene un área A, ¿sí? Y actúa una fuerza de magnitud F, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el trabajo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces viendo qué pasa con el trabajo cuando se produce un incremento infinitesimal, ¿sí? Por una acción infinitesimal de la fuerza, ¿sí? Entonces, que provoca justamente un desplazamiento infinitesimal. Entonces, ese incremento infinitesimal sería, como mencioné antes, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Por este desplazamiento infinitesimal. Entonces, eh, eso produce, entonces, fíjense, un desplazamiento que ocurre en dirección de la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces, me, me queda así el, el trabajo asociado, ¿sí? Entonces, esa expresión la puedo trabajar un poquito más dividiendo la fuerza por el área y a su vez multiplicándola por el área, ¿sí? Entonces, ¿para qué yo divido y multiplico por la misma cantidad? Eso lo hago porque el cociente fuerza sobre área es la definición de presión, ¿sí? Entonces, eso me permite, recordando qué es lo que pasa aquí con este producto, fíjense, es área por el desplazamiento, ¿sí? Entonces sería el área que tenemos acá por la cantidad que se movió este cilindro, ¿sí?
por el cambio de altura de ese cilindro, ¿sí? Entonces sería área por altura y eso me da entonces el cambio de volumen, ¿no? Entonces el diferencial de volumen sería área por el desplazamiento. Pero fíjense que acá hay un signo negativo que uno lo introduce por lo siguiente. Fíjense que cuando la fuerza está actuando en esta dirección y el desplazamiento en consecuencia también es en la misma dirección, yo a eso lo defino como un sistema de coordenadas que hace que eso sea un desplazamiento positivo, ¿sí? Entonces esta magnitud diferencial de x en esa dirección yo la defino como positiva, ¿sí? El área es una magnitud positiva, entonces el producto área por desplazamiento es una magnitud positiva. Sin embargo, si bien ese producto tiene la magnitud del cambio de volumen, no es exactamente igual al cambio de volumen porque en esa dirección yo lo que estoy haciendo es comprimir al sistema, ¿sí? Entonces el volumen está disminuyendo, ¿sí? Entonces la magnitud es la misma, pero el signo es el contrario. Por eso es que introduzco este signo negativo, ¿sí? Entonces yo puedo reescribir eso y me queda que el cambio, que ese incremento infinitesimal eh, de esta magnitud, ¿sí? O sea, ese trabajo, esa pequeña cantidad de trabajo, sería menos la presión externa por diferencial de volumen, ¿sí? Y esto entonces a la fuerza sobre el área, yo la llamo, como dijimos, presión, pero le especifico que es la presión externa, ¿sí? Porque se refiere a la fuerza externa que nosotros estamos aplicando sobre el sistema, ¿sí? Por eso es presión externa y no la presión, que la presión sería aquella que opone el sistema, ¿sí? O sea, sería la que hace el sistema sobre el entorno, la presión, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo podemos ver aquí, ¿sí? Este sería el proceso que estamos viendo. Ese cambio de altura sería el desplazamiento diferencial de x que tenemos aquí, ¿sí? Es solo otro grafiquito, ¿sí? Y entonces acá estamos comprimiendo el sistema y eso nos produce un cambio de altura o un desplazamiento diferencial de x, ¿sí? Que tiene asociado entonces el cambio de volumen, ¿sí? Bien, entonces esto es para un desplazamiento infinitesimal. ¿Qué pasa si yo aplico de manera sostenida la fuerza de manera tal de producir un desplazamiento discreto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Bueno, tendría que integrar esta expresión, ¿sí? Si yo hago la sumatoria, ¿sí? Hasta el infinito de todos los incrementos, de todos los cambios infinitesimales eh, asociados al trabajo, obtendría el trabajo total de alguna forma, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, entonces cuando yo integro estos cambios, estos pequeñas magnitudes de trabajo, eh, obtengo el trabajo total y del otro lado de la ecuación lo dejo expresado como a la integral, ¿sí? Entonces esa integral se calcularía entre el estado inicial y el estado final del sistema, ¿sí? Y ese estado inicial y el estado final lo voy a estar especificando con el volumen inicial y el volumen final de ese sistema, ¿sí? Entonces fíjense que acá la presión no la sacamos fuera del integral porque en principio no tenemos razones para suponer que esa presión sea constante, ¿sí? Puede que la fuerza vaya cambiando conforme sigamos comprimiendo y por ende la presión, ¿sí?
va a cambiar también, ¿sí? Entonces por eso lo dejamos dentro de la integral, ¿sí? Bueno, notarán que yo no hablo acá de diferencial de trabajo, ¿sí? Básicamente porque los diferenciales exactos sería de una forma como más estricta en el sentido matemático, están, eh, son magnitudes que justamente eh, su integral eh, se calcula en base al estado inicial y el estado final, ¿sí? En cambio, el trabajo es una magnitud que depende del camino, ¿sí? Eh, entonces, para hacer esa distinción, no hablamos de diferenciales, ¿sí? de trabajo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el calor, que es otra magnitud que depende del camino, ¿sí? Bien. Eh, a este trabajo, como es el trabajo de expansión-compresión, nos vamos a estar refiriendo en ocasiones como trabajo presión-volumen y vamos a usar esta anotación, ¿sí? Pero la realidad es que la mayoría de las veces vamos a simplemente hablar de trabajo, dejando en claro que solo nos referimos al trabajo de expansión-compresión y vamos a usar solamente la letra W, ¿sí? Ya sabiendo que nos estamos refiriendo al trabajo de expansión-compresión. Bien, entonces en muchas partes de las diapositivas van a notar eso, ¿sí? Que estamos hablando en palabras del trabajo de expansión-compresión, pero no lo aclaramos explícitamente, ¿sí? Es usual eso, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con las magnitudes del trabajo? Bueno, en termodinámica la convención es que el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno es considerado negativo, mientras que el trabajo realizado sobre el sistema es positivo, ¿sí? Entonces podemos ver eso en este diagramita de acá abajo, ¿sí? Sería lo mismo que acá, tenemos un sistema que se está expandiendo o comprimiendo con un émbolo que es una pared móvil, ¿sí? Un pistón, diría yo. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, acá, como indican estas flechas, es el sistema contenido acá que está invirtiendo energía para desplazar la pared, ¿sí? Entonces, intuitivamente, o sea, tiene sentido considerar que si el sistema está invirtiendo energía en desplazar la pared, entonces está perdiendo energía en forma de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso el signo lo consideramos negativo, ¿sí? Porque hay una pérdida de energía del sistema. En cambio, en este de acá, ven que estamos, ¿sí? Esto punteado sería el estado inicial que tenía eh, el pistón, ¿sí? Entonces ven que lo estamos comprimiendo el sistema. Entonces, para eso, el entorno tiene que invertir energía en desplazar esa pared, ¿sí? Ese pistón, ¿sí? Entonces, es el entorno el que está perdiendo energía y esa energía la está ganando el sistema, ¿sí? Entonces, por eso la magnitud del trabajo se considera positivo, ¿sí? Porque hay una ganancia de energía. Pero bueno, eso es una convención que resulta intuitiva, ¿sí? Entonces, anteriormente se tomaba otra convención, se tomaban los signos al revés y las ecuaciones se escribían de acuerdo a eso, ¿sí? Se daban vuelta todos los signos y ya. Nosotros vamos a tomar esta convención de signos, ¿sí? Y por último, recordarles que las unidades del Sistema Internacional para la Energía son los joules, ¿sí? Y bueno, la otra unidad que se utiliza mucho son las calorías, ¿sí? Entonces,
siempre hagamos el esfuerzo de transformar en nuestros cálculos el resultado final a joules preferentemente y si no a calorías. Bien, en pocas ocasiones vamos a dejar las cosas expresadas como atmósfera litro, en general cuando no nos interese demasiado seguir avanzando porque estamos ilustrando alguna cosa y lo queremos dejar ahí nomás, ¿sí? Pero siempre es recomendable avanzar y transformar las magnitudes de los signos en los que unidades que nos haya quedado en nuestros cálculos a unidades oficiales que son joules o calorías. ¿Bien? La otra cosa importante para el intercambio de energía es el calor. Entonces, ¿qué sabemos del calor? Bueno, sabemos que nosotros si ponemos en contacto, acá en un recipiente que está térmicamente aislado, ¿sí? Ponemos dos cuerpos con temperaturas diferentes eh, y esperamos un rato, ¿qué va a pasar? Bueno, las temperaturas tienden a igualarse, ¿sí? Entonces hubo un intercambio de energía que fue de el cuerpo caliente a el cuerpo más frío, ¿sí? Perdón, del cuerpo a mayor temperatura al que tiene menor temperatura, ¿sí? Para no usar la palabra frío caliente, ¿sí? Y ser más estricto y hablar de las temperaturas. Entonces decía que la energía va de donde hay mayor temperatura a donde es menor la temperatura. Entonces hubo un intercambio de energía en forma de calor, cosa que solemos hablar coloquialmente como que hubo transferencia de calor, ¿sí? Entonces, si el sistema gana energía, en forma de calor en este caso, entonces la magnitud, el signo, perdón, del calor lo consideramos positivo, ¿sí? Por la misma razón, la misma convención que venimos usando con el trabajo, ¿sí? Decimos que si gana energía, entonces el signo es positivo. Bien. Y una cosa importante es que la cantidad de energía en forma de calor que se transfiere es proporcional a la diferencia de temperatura, ¿sí? Eso tiene lógica, ¿sí? Cuanto más diferente es la temperatura entre los dos cuerpos, más energía en forma de calor tiene que haber en juego para que se igualen las temperaturas, ¿sí? Entonces son proporcionales. Y para que esa proporcionalidad se transforme en una igualdad, hace falta una constante de proporcionalidad que recibe el nombre de capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, esto es lo que les estaba diciendo. La capacidad calorífica recibe este símbolo, ¿sí? La letra C. Y entonces, una cantidad pequeña de calor asociada a un cambio infinitesimal de temperatura, ¿sí? Un diferencial de temperatura, la convertimos esa proporcionalidad en una igualdad usando una constante que es la capacidad calorífica C, ¿sí? Entonces, esta sería la definición de capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, algunas propiedades de las capacidades caloríficas. La primera, y creo que es muy obvia, es que es una propiedad extensiva, ¿sí? O sea, si uno tiene, no sé, dos cuerpos a temperaturas distintas, ¿sí? Qué sé yo, a 25 grados y a 20 grados el otro, ¿sí? No es no es la misma cantidad de calor, de energía en forma de calor que tiene que transferirse si uno tiene esos dos cuerpos que valen 5 gramos, son 5 gramos cada uno, que si son 5 kilos cada uno, ¿sí? Si son 5 kilos va a ser mucha más la energía necesaria que tenga que fluir de uno al otro para igualar las temperaturas, ¿sí? Entonces, siendo una propiedad extensiva, una cosa que uno siempre puede hacer es transformar una propiedad extensiva
la definición de una propiedad intensiva, ¿sí? Que eso se hace dividiendo la magnitud por la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, así se puede definir la capacidad calorífica molar cuando dividimos la capacidad calorífica por el número de moles. O podemos definir el calor específico, que es la capacidad calorífica dividido la masa. ¿Bien? ¿Qué más? La otra propiedad interesante es que depende de cómo se entregue energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si está asociado a un proceso a presión constante que si es a volumen constante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es porque justamente el calor es una magnitud que no es función de estado, ¿sí? Depende del camino. Entonces se definen capacidades caloríficas a presión constante, ¿sí? Cuando el proceso se realizó a presión constante, ¿sí? Entonces eso se indica poniendo un subíndice P, ¿sí? Para denotar que este calor está asociado a un proceso a presión constante y esta capacidad calorífica asociada a un proceso a presión constante. Y lo mismo con capacidad calorífica a volumen constante. Otra propiedad es que no está definido para procesos isotérmicos, ¿sí? Básicamente porque esto es la relación entre el cambio de temperatura y la cantidad de energía involucrada, ¿sí? Para igualarlo. Y justamente si el proceso es isotérmico, entonces no tiene sentido hablar eh, eh, de calor transferido para igualar las temperaturas, ¿sí? Pero hay, bueno, muchos procesos isotérmicos que nos van a interesar estudiar, como los cambios de fase o expansión compresión isotérmica, ¿sí? Entonces, cuando aparezcan esos procesos, no vamos a poder usar una capacidad calorífica del proceso, ¿sí? Otra propiedad es que depende de la sustancia. Tiene mucho sentido. No es lo mismo la cantidad de energía que tiene que ir de un mármol a 20 grados en contacto con otra porción de mármol a 5 grados, que si el material, no sé, es un plástico, o que si es agua, u otra cosa, ¿sí? Depende del material, ¿sí? También depende del estado de agregación, ¿sí? No es lo mismo la capacidad calorífica para un sólido que para un líquido, ¿sí? No, si yo quiero llevar agua de 10 grados bajo cero a 5 grados bajo cero, no es la misma cantidad de energía que para llevar agua de 10 grados a 15 grados. ¿Sí? A pesar de que la diferencia de temperatura es la misma, como el estado de agregación de la sustancia cambió, entonces la capacidad calorífica también cambió, ¿sí? Y también que en general depende de la temperatura, ¿sí? Es decir, no es lo mismo la cantidad de energía para ir de 5 grados a 10 grados de agua líquida que para ir de 75 a 80. ¿Sí? A pesar de que en ambos casos la diferencia de temperatura sea la misma, 5 grados, ¿sí? Dependiendo de la temperatura, eh, esa cantidad de energía puede variar, ¿sí? Justamente porque la capacidad calorífica cambia. Justamente el ejemplo que tomé no es el mejor, porque en el caso del agua la capacidad calorífica es bastante constante en el rango de temperaturas, ¿sí? Pero hay sustancias para las cuales esa
capacidad calorífica varía significativamente con la temperatura. Bien. Bueno, esto es para recordarles entonces la convención de signos para magnitudes termodinámicas que les comenté en las dos diapositivas anteriores. Entonces, tenemos que el calor va a ser mayor que cero cuando el sistema absorbe energía en forma de calor, energía que proviene del entorno, ¿sí? Y lo mismo, el trabajo va a ser mayor que cero cuando el sistema absorbe, digamos, recibe energía en forma de trabajo que proviene del entorno, ¿sí? Eso, en otras palabras, es lo mismo que decir que el entorno está haciendo trabajo sobre el sistema, ¿sí? Son dos formas de decir lo mismo, ¿sí? El entorno hace trabajo sobre el sistema, es que el entorno le entrega energía al sistema en forma de trabajo. Y bueno, los signos van a ser los contrarios justamente en las situaciones contrarias, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los procesos eh, que, que vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación de los procesos. Entonces, acá tenemos un ejemplo para ilustrar el primer tipo de clasificación de procesos que nos va a interesar, ¿sí? Fíjense que este es un dispositivo en el cual tenemos en un recipiente una cantidad de sustancia que puede ser un gas, ¿sí? La imagen sugiere que es un gas, que está a una cierta presión de una atmósfera, ¿sí? Y en ese recipiente hay una pared que es móvil, ¿sí? Entonces, si a esa pared móvil le agregamos una pesa, ¿sí? Una pesa que tiene una cierta masa, ¿sí? Que acá dice, se llama M0, y al agregar esa pesa estamos haciendo una fuerza que puede comprimir el sistema, ¿sí? De manera equivalente a una presión externa de 5 atmósferas actuando sobre el sistema, ¿sí? Entonces, acá hay una pared que de un lado tiene una presión de 5 atmósferas actuando y del otro lado una presión de una atmósfera que se le opone. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ganar la mayor presión y el sistema se va a comprimir. Estamos todos de acuerdo, me imagino, ¿sí? Entonces vamos a pasar de este estado inicial a este estado final en el cual la pared bajó lo suficiente de manera tal de que se alcanzó un equilibrio mecánico, ¿sí? Y las presiones externa e interna son iguales. Bien, eso por el agregado de esta pesa, ¿sí? Que me genera esta presión de 5 atmósferas. Ahora, yo puedo lograr la misma transformación de otra manera, ¿sí? Fíjense que en esta versión, ¿sí? En este otro camino, este otro proceso posible, yo también parto de una presión de una atmósfera en mi sistema, ¿sí? O sea, el estado inicial es el mismo, una atmósfera, y la temperatura es la misma. Fíjense que son 20 grados marca el termómetro, y la altura a la que está este pistón es la misma, ¿sí? Y eso me da el indicio de que entonces el volumen es el mismo, ¿sí? Entonces el gas está en el mismo estado. Y el estado final también es el mismo. Fíjense que la temperatura es idéntica, la presión es idéntica, ¿sí? Y se llega a una altura final idéntica, lo cual es un indicio de que el volumen final es el mismo. ¿Bien? Entonces, los estados iniciales y finales son los mismos. Lo que cambió es el camino, ¿sí? Porque
en este segundo caso, yo voy del estado inicial al final de otra manera, que es agregando pequeñas pesitas que tienen una masa muy pequeña, de manera tal que yo podría pensar la presión externa actuando sobre este sistema como si fuera la presión interna más un diferencial de presión, ¿sí? O sea, imaginen como si uno estuviera agregando uno a uno un granito de arena, ¿sí? Una cosa muy ínfima, ¿sí? Entonces, el incremento de presión que produce es tan pequeño que es un diferencial de presión, ¿sí? Entonces, eh, el cambio de altura que va a producir también va a ser un diferencial, va a ser algo mínimo, imperceptible, ¿sí? Pero si uno agrega uno tras otro un granito de arena, con el avanzar de agregados y agregados, va a terminar agregando una cantidad muy grande, lo suficiente como para que sea equivalente a una presión externa aplicada de 5 atmósferas, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, uno llega a una situación de equilibrio mecánico donde la presión externa y la interna son iguales y son de 5 atmósferas, ¿sí? Pero la diferencia es que en el proceso 1, que vamos a llamar proceso irreversible, uno agrega la pesa grande que genera una diferencia de presión entre el exterior, entre lo externo y el interno, que es muy grande, ¿sí? Entonces esto de golpe se va a comprimir, ¿sí? Entonces, si eso lo representamos en un diagrama de presión versus volumen del sistema, vamos a ver que partimos de una presión y volumen inicial y de golpe llegamos a una presión y volumen finales, ¿sí? Y eso ocurre de una manera que es irreversible eh, y que fue de golpe, ¿sí? No estábamos en el equilibrio mientras tanto, ¿sí? Entonces eso lo representamos con esta línea así, digamos, un trazo irregular que denota que yo en el transcurso del proceso no puedo conocer los valores de las variables macroscópicas, en este caso de la presión y el volumen, ¿sí? Porque presión y volumen estaban definidas para estados de equilibrio, ¿sí? Y lo que pasó entre medio de estos dos estados fue una situación de desequilibrio, ¿sí? Una situación de equilibrio sería aquella que yo pueda revertir con un cambio infinitesimal en una variable de estado que haga que las cosas se muevan en el sentido contrario, ¿sí? Pero agregar una pesa gigante y provocar esta diferencia tan grande de presión claramente no es producir un cambio infinitesimal, ¿sí? Es un cambio muy grande, ¿sí? Entonces, eso no es algo que yo pueda revertir eh, mediante un cambio infinitesimal, justamente, ¿sí? Entonces, este proceso es irreversible, las magnitudes de las variables de estado yo no las conozco entre medio y por eso las grafico de esta forma, ¿sí? En el caso de un proceso reversible, que sería el segundo caso que comentamos, yo fui agregando siempre pesitas muy pequeñas que fueron produciendo un cambio infinitesimal de presión, ¿sí? Entonces yo puedo revertir el proceso y provocar una expansión fácilmente simplemente quitando una de esas pesitas, ¿sí? Entonces eso sería una situación donde yo puedo invertir el proceso, lo puedo revertir mediante un cambio infinitesimal de una variable, ¿sí? En este caso de la presión. Entonces siempre estuvimos
cerca del equilibrio, ¿sí? Esencialmente en el equilibrio. Entonces todo el proceso transcurrió mediante una sucesión de estados de equilibrio, fácilmente reversible mediante un cambio infinitesimal de un parámetro. Entonces, como son estados de equilibrio, tengo definidos los valores de las distintas variables, entonces por eso eh, las puedo graficar justamente, ¿sí? Porque tienen valores definidos, ¿sí? Por eso hago esta línea con un trazo regular, ¿sí? Este trazo irregular representa que yo no puedo conocer exactamente el valor de las variables de estado, mientras que en este caso sí puedo conocer el valor. Bien. Una cosa importante es que, si lo piensan bien, estos procesos reversibles son en realidad algo ideal, ¿sí? No hay forma en la práctica de, de mover un sistema, ¿sí? De provocar una transformación haciendo cambios infinitesimales, ¿sí? Justamente eh, para que un sistema cambie, necesito una situación de desequilibrio, ¿sí? El equilibrio es que las cosas permanezcan como están, ¿sí? Eh, entonces, no podría uno moverse estrictamente en el equilibrio, ¿sí? Pero eso que en la práctica no es posible, uno sí lo puede modelizar, ¿sí? Sí lo puede tomar como un proceso ideal, ¿sí? Y en la práctica, los procesos no van a ser nunca reversibles, pero uno los puede hacer lo suficientemente lento, dejando que el sistema siempre se equilibre, se compense, eh, y entonces así, haciendo uh, ese tratamiento como si fuera un proceso reversible, yo no voy a cometer un error tan grande, ¿sí? Si lo hago lo suficientemente lento, eh, el sistema se va a parecer bastante perdón, el proceso se va a parecer bastante a un proceso reversible y mi error no va a ser tan grande, ¿sí? Pero esto, tengan en cuenta entonces que es una idealización, ¿sí? Bien, ¿y para qué sirve? Bueno, la razón principal es que es un punto de partida para hacer ciertas ecuaciones que se van a aplicar a procesos reversibles, eh, y después vamos a hacer cálculos que nos permiten analizar qué va a pasar con el sistema cuando estamos lejos del comportamiento reversible, ¿sí? Entonces es un punto de partida. Entonces vamos a también dar una ilustración de la utilidad de ese proceso reversible con el siguiente ejemplo. Imagínense que queremos averiguar cuál es el cambio de energía asociado al siguiente proceso, ¿sí? El que está marcado aquí arriba. Entonces tenemos un mol de agua líquida a 25 grados centígrados y una atmósfera. Y queremos saber cuál es el cambio de energía asociado a la transformación del agua al estado gaseoso, ¿sí? A la misma temperatura y presión. Entonces, fíjense que esto es agua a 25 grados y una atmósfera, ¿sí? Entonces, eh, ustedes no, de la experiencia saben que a 25 grados y una atmósfera el agua está líquida, ¿sí? Entonces el estado estable del agua en esas condiciones es el estado líquido, ¿sí? Tener agua gaseosa a 25 grados y una atmósfera no es su estado estable, ¿sí? Entonces eh, no vamos a pasar de un estado al otro de manera reversible, ¿sí? Entonces, hacer una medición
del cambio de energía de este proceso es algo bastante difícil porque involucraría trabajar con agua gaseosa sobreenfriada a 25 grados en atmósfera, algo que es técnicamente complejo. Sin embargo, uno puede estar interesado en calcular el cambio de energía asociado a este proceso, ¿sí? Proceso que no es fácil de hacer en la práctica, ¿sí? Pero la termodinámica nos da formas de hacer cálculos y obtener ese valor mediante rutas alternativas, ¿sí? Como caminos reversibles, ¿sí? Fíjense esta opción. Yo puedo al agua líquida en esta temperatura y presión calentarla, ¿sí? Aumentar su temperatura de manera reversible, ¿sí? Entonces vamos entregando energía en forma de calor muy despacito, de manera tal de ir produciendo cambios infinitesimales de temperatura y así vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? 373 Kelvin. Todo eso hecho a presión constante. Entonces acá tenemos agua líquida a 100 grados centígrados y una atmósfera. Y ustedes saben que en esas condiciones se produce el cambio de fase reversible del agua, ¿sí? Entonces el agua pasa reversiblemente a vapor, ¿sí? Al estado gaseoso. Y entonces con el agua eh, en forma de en forma gaseosa a esa temperatura, podemos ir disminuyendo su temperatura reversiblemente a presión constante hasta alcanzar la, eh, la temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, eh, la termodinámica nos permite relacionar el cambio de energía asociado a este proceso que nos interesa con los cambios de energía de los otros procesos reversibles que están aquí mostrados, ¿sí? Y estos procesos pueden ser más fáciles de calcular, de hacer cuentas o de medir experimentalmente, ¿sí? Otra forma de obtener la misma transformación sería el camino que se muestra acá abajo, el camino reversible 2. Fíjense que la transformación es la misma que en el caso anterior, solo que en lugar de ir cambiando la temperatura, lo que hacemos es cambiar la presión reversiblemente a temperatura constante, ¿sí? Entonces disminuimos la presión hasta 0,0313 atmósferas, que a esa temperatura y presión se da también el cambio de fase reversible, pasando el agua del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Luego entonces con el agua en el estado gaseoso podemos ir aumentando la presión hasta llegar a la presión final, hecho eso todo a temperatura constante, ¿sí? Entonces la termodinámica también nos permite relacionar eh, el cambio de energía de este proceso con los cambios de energía de los otros procesos y también nos dice que independientemente de la ruta que escojamos, el cambio de energía que voy a medir es el mismo, ¿sí? Eso porque la energía involucrada es una función de estado. Ahora vamos a ampliar en eso en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas me interesa que les quede de esto? Bueno, que hay muchos caminos reversibles posibles para un proceso de interés, ¿sí? Entonces, esos caminos reversibles, como les decía, siempre son como más fáciles de calcular que hacer las cuentas para el proceso irreversible. Que la termodinámica permite hacer mediante estas rutas alternativas cálculos de magnitudes que son difíciles
de llevar a cabo en la práctica, para transformaciones difíciles de hacer en la práctica, pero que mediante rutas más fáciles de llevar a cabo uno puede vincular una magnitud con la otra, ¿sí? Y bueno, como les decía, en general es más fácil calcular calor y trabajo para procesos reversibles. Además, el trabajo que un sistema puede hacer sobre los alrededores es máximo en el camino reversible, ¿sí? Y eso les voy a pedir que lo comprueben. Primero que lo piensen, ¿sí? Que si lo piensan se van a dar cuenta de por qué eso es así. Pero además les voy a dejar un pequeño ejercicio que les va a ayudar a entender mejor por qué esto es así, ¿sí? Y después, a partir de ese ejemplo, se van a dar cuenta de que siempre es así, ¿sí? Más allá del ejemplo que les voy a dejar, ¿sí? Y bueno, el cambio en una función de estado entre los dos estados justamente es el mismo independientemente de la ruta que uno siga, ¿sí? Justamente porque es una función de estado y las funciones de estado son independientes de la ruta. Bien. Más clasificaciones de procesos, ¿sí? Ya vimos lo que era reversible e irreversible. Ahora, unas clasificaciones por ahí más pragmáticas. Vamos con un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es uno que tiene la temperatura constante durante toda la transformación, ¿sí? Entonces, eso lo esquematizamos así. Acá tenemos nuestro conocido esquema de todo el universo con nuestro sistema aquí en blanco, que está en una temperatura dada y hay una temperatura externa que son iguales, ¿sí? Para que haya algún cambio en el sistema y que las temperaturas se mantengan iguales, entonces es necesario que los cambios energéticos internos del sistema eh, se lleven a cabo permitiendo que se transfiera energía en forma de calor, ¿sí? De manera tal que las temperaturas se igualen, ¿sí? Si eso no fuera así, las temperaturas, la temperatura interna podría cambiar, ¿sí? Respecto de la externa. Entonces, bueno, se requieren paredes que sean diatérmicas, ¿sí? Y esas paredes pueden ser también fijas o móviles, es decir que si bien acá ponemos el calor, ¿sí? También puede haber trabajo involucrado, ¿sí? Pero como mínimo tiene que haber una pared diatérmica. Otro proceso es el adiabático, que ya dijimos, adiabático significa que no se permite intercambio de energía en forma de calor, ¿sí? Calor igual a cero. Entonces eso lo representamos acá como una pared más gruesa, ¿sí? Que no permite el pasaje de energía como calor. Entonces la temperatura externa puede ser distinta de la interna, ¿sí? No están en contacto térmico. Entonces la pared tiene que ser adiabática justamente y puede ser fija o móvil, o sea que acá ponemos explícitamente lo que pasa con el calor, pero puede haber trabajo, ¿sí? Y seguir siendo adiabático. Otro proceso de utilidad que vamos a usar bastante es el isobárico. Eso significa que la presión es constante durante toda la transformación, ¿sí? Entonces la presión interna va a ser igual a la presión externa, ¿sí? Entonces, para que las presiones se igualen, ¿sí? Para que haya equilibrio mecánico, es necesario que la pared sea móvil, ¿sí? De manera tal de justamente compensar las presiones y que sean iguales, ¿sí? Entonces la pared es móvil y al haber entonces una fuerza que digamos es la que está asociada a estas presiones y haber un desplazamiento de esa pared móvil, lo que tenemos es un trabajo en particular de expansión con presión, ¿sí? Y además la pared puede ser diatérmica o adiabática, o sea que
aunque no lo escribimos explícitamente, podría o no haber intercambio de energía en forma de calor. Lo otro es un proceso isocórico, ¿sí? Eso involucra volumen constante durante toda la transformación, ¿sí? Si el volumen es constante, eso implica que la pared es fija, ¿sí? No se va a desplazar. Entonces, si no hay desplazamiento, no hay trabajo de expansión-compresión, ¿sí? Entonces, no va a haber equilibrio mecánico, ¿sí? Las presiones interna y externa pueden ser distintas, pero sí puede haber un intercambio de energía en forma de calor, o sea, si es que la pared es diatérmica, ¿sí? Si la pared fuera, digamos, adiabática, entonces, bueno, no habría intercambio en forma de trabajo ni intercambio de energía en forma de calor, entonces el sistema estaría aislado, ¿sí? No se enteraría del interior de lo que pasa en el exterior, ¿sí? Siempre asumiendo que la única forma posible de trabajo es de expansión-compresión. Si hay otra forma de trabajo, bueno, es otra cosa. Una cosa importante de estos procesos isotérmico, isobárico o isocórico es que fíjense que siempre decimos que la temperatura, presión o volumen es constante durante toda la transformación, ¿sí? No solo que la temperatura inicial es igual a la temperatura final, ¿sí? Sino que durante todo entre medio siempre se mantuvo constante. Esa es la definición de isotérmico o isobárico o isocórico, ¿sí? Hay libros viejos que consideran que algo que tiene la temperatura inicial igual a la final se llama isotérmico, pero bueno, esa es una nomenclatura que ya no se usa más, ¿sí? O sea que si están con un libro viejo por ahí se cruzan con eso, pero sepan que nosotros en el curso, siempre que hablemos de isotérmico, vamos a estar diciendo que la temperatura fue constante en toda la transformación, así como al inicio y al final eh, son las mismas, ¿sí? Lo mismo con isobárico e isocórico. Bueno, uh, bueno, ahora introduciendo un poco, ya yendo más hacia lo que es la primera ley de la termodinámica, tenemos que considerar las formas de energía que puede tener un sistema, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la energía total de un sistema, ¿sí? Que representamos como E total, que es la suma de la energía cinética del sistema más su energía potencial más su energía interna, ¿sí? Entonces, ¿qué era la energía cinética? Bueno, corresponde al movimiento del sistema como un todo, ¿sí? Sería el sistema desplazándose, ¿sí? Desplazando su centro de masa o por ahí rotando, ¿sí? Ahí no hay un cambio en el desplazamiento del centro de masa, pero el sistema se está moviendo como un todo, ¿sí? Y cuando hablamos de esta energía potencial, también nos estamos refiriendo a la influencia de un campo, podría ser un campo gravitacional, un campo eléctrico, un campo magnético externo, que actúa sobre el sistema también como un todo, ¿sí? Eso sería la energía potencial de la que estamos ahí hablando. Que es importante no confundir con la energía cinética o potencial, digamos, interna, ¿sí? La que constituye, la, sí, la que está asociada a las partículas que forman el sistema material, ¿sí? Porque la termodinámica clásica no considera justamente la estructura interna de la materia. O sea, lo que quiero decir es que la energía cinética de las partículas en su movimiento aleatorio o de vibraciones, etcétera, son energía cinética asociada al desplazamiento de una partícula relativa a la otra, ¿sí? Esa sería la energía cinética interna, ¿sí? De una partícula relativa a la otra.
Entonces eso ocurre en el interior del sistema. Y no es eso lo que representamos con esta letra K. ¿Sí? Lo mismo la energía potencial. ¿Sí? No hablamos de la energía potencial interna, serían las interacciones entre las partículas del sistema. ¿Sí? O sea, otra vez, de una partícula relativa a la otra. Eso que es interno no es lo que representamos con la letra B. ¿Sí? Todo lo que es interno justamente lo llamamos y lo integramos en la energía interna. Bien. Y esa distinción la hacemos porque en termodinámica nosotros vamos a asumir que estamos trabajando con un sistema en reposo, o sea, con una energía cinética global neta de cero, ¿sí? O sea, el sistema no se está desplazando, está en reposo, y también en ausencia de cualquier campo externo, ¿sí? O sea, sí, vamos a ignorar, por ejemplo, el efecto de la gravedad, ¿sí? Lo vamos a ignorar. Eh, en realidad, no es que la termodinámica ignora eh, el movimiento neto o la influencia de un campo magnético externo. Simplemente la termodinámica no trata esa forma de energía. ¿Sí? Esas formas de energía se tratarían en un sistema usando las leyes eh, de Newton, usando las leyes del electromagnetismo aparte, y la termodinámica se ocupa de la energía interna. Punto. Cada uno hace su trabajo y ya. Después, si uno quiere resolver un problema en la práctica, integra cosas de las distintas disciplinas. La termodinámica se ocupa de la energía interna. ¿Sí? Y esa energía interna es difícil de definir. ¿Sí? De hecho, la termodinámica no la define de una manera precisa, pero sí, porque no lo necesita concretamente. Pero está asociada, para que ustedes lo imaginen, a las distintas formas de energía que tienen las partículas, ¿sí? Que podría ser, como mencioné antes, la energía cinética y potencial relativa de una partícula en relación con la otra, las energías de los enlaces químicos o de las vibraciones de enlace, que también se pueden describir en forma de energía cinética y potencial relativa, ¿sí? Serían todas esas otras formas de energía. Y acá le pusimos energía interna, perdón, le pusimos este signo, este símbolo de la energía interna, pero vamos a omitir la, este sufijo, este subíndice interno, y directamente vamos a usar la letra E, ¿sí? Para la energía interna. Bien, ahora yendo más a qué es el primer principio. Bueno, es una ley que, como las otras de la termodinámica, generaliza observaciones, sí, que ocurrían a lo largo de los años, experimentos, ¿sí? Es una ley eh, que parte de la experiencia, ¿sí? Y lo que nos muestra la experiencia es que la energía no se puede crear ni destruir, ¿sí? Eso sin considerar a la energía nuclear, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, ¿sí? Esos fenómenos se tratan aparte, justamente. La termodinámica se ocupa de otros aspectos, ¿sí? Entonces, si uno quisiera tener un primer principio de la termodinámica más general, tendría que considerar la conservación de la energía y de la materia, ¿sí? Pero en la práctica la termodinámica ignora las cuestiones nucleares y se concentra en el intercambio de energía donde no interviene lo nuclear, ¿sí? Entonces, eso es una observación. La energía, ignorando lo nuclear, no se crea ni se destruye, ¿sí? O sea que lo podemos a eso mismo enunciar como que la energía interna de un sistema aislado es constante, ¿sí? Si no se crea ni destruye y el sistema está aislado, o sea, no puede intercambiar energía con el entorno, entonces significa que su energía no va a cambiar, ¿sí? Porque no va a crear energía de la nada,
ni la va a destruir porque sí, ¿sí? De la nada. Entonces su energía es constante. Eso matemáticamente lo podemos escribir como que para el sistema aislado el cambio de energía tiene que ser cero. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos acá escrito en palabras. También lo podemos enunciar diciendo que la energía del universo es constante. ¿Sí? También la energía del universo es constante porque la energía no se crea ni se destruye. ¿Sí? Y eso implica que el cambio de energía del universo vale cero. ¿Sí? Y como el universo es igual a el sistema más el entorno, entonces uno puede decir que delta E del sistema más delta E del entorno vale cero. O sea que el cambio de energía del sistema es igual a menos el cambio de energía del entorno. ¿Bien? O sea, si el sistema incrementa su energía, eso implica que el entorno disminuye su energía y viceversa. ¿Sí? Se intercambia la energía, solo se intercambia, no se crea ni se destruye. Bien. Y bueno, esto está bien, genial. Pero por ahí no es como súper práctico para hacer una cuenta. ¿Sí? Entonces necesitamos formalizar este principio de una forma más útil. Y para eso vamos a considerar qué formas de intercambio tenemos posible. Bueno, la experiencia nos muestra que si no cambia la identidad de una sustancia, ¿sí? Entonces su energía puede cambiar de dos formas, ya sea por intercambio en forma de trabajo o en forma de calor. ¿Sí? Entonces, una forma más útil de expresar este primer principio de la termodinámica es decir que un sistema va a intercambiar energía con el entorno, ya sea como calor o como trabajo, ¿sí? O ambas. ¿Sí? Entonces el cambio de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor más el trabajo. Bien. Entonces, para resumir un poquito eso que acabo de decir en las diapositivas anteriores, consideramos entonces que la energía total de un sistema sería la energía cinética del sistema como un todo y su energía potencial también como un todo bajo la influencia de un campo externo, más la energía interna, y dijimos que la termodinámica se va a ocupar de lo que ocurre con la energía interna y las otras formas de energía se las deja a otras disciplinas de la ciencia que se encarguen. ¿Sí? Entonces, también dijimos que a la energía interna, como es la única energía que vamos a estar considerando, no vamos a aclararlo y directamente lo llamamos E. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, para ilustrar lo que nos dice el primer principio, tenemos un sistema que está en un estado A y experimenta una transformación que hace que pase a un estado B, ¿sí? O sea, cambió alguna variable macroscópica, ¿sí? Que hace que el estado sea distinto. Entonces, uno podría ir de un estado al otro a través de distintos caminos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, uno más directo, que tenga asociado el calor 1 y el trabajo, perdón, el calor 2 y el trabajo 2, o uno que sea calor 1, trabajo 1, que sería esta ruta de acá arriba, u otra ruta de acá abajo, ¿sí? Son rutas distintas. Entonces, como ya dijimos, calor y trabajo son magnitudes que dependen del camino que uno haya tomado, ¿sí? Entonces, esas magnitudes van a ser distintas. El calor 1 va a ser distinto del calor 2 y distinto del calor 3. Lo mismo con el trabajo, ¿sí? Pero la primera ley nos está diciendo que la energía es una propiedad que tiene el sistema
en ambos estados, inicial y final, que es una función de estado, ¿sí? Tal que su cambio es igual a la suma del calor más el trabajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el cambio de energía interna cuando voy del estado A al estado B, lo que tengo que hacer es calcular el calor y el trabajo de ese sistema, que son las dos únicas formas en las cuales el sistema puede intercambiar energía, y entonces calculo cuánta energía intercambia de una forma, cuánta energía intercambia de la otra forma, hago la suma y entonces obtengo el cambio de energía interna, ¿sí? Ahora, como la energía interna es una función de estado, ¿sí? O sea, la cantidad de energía que tenga un sistema solo depende del estado en el que está ese sistema, ¿sí? Sin registro de la historia previa de cómo llegó el sistema ahí. Entonces, siendo una función de estado, su cambio tendría que ser el mismo calculado por este proceso 1 que si lo calculo por el proceso 2 que si lo calculo por el proceso 3, ¿sí? Entonces, por eso hago estas igualdades, ¿sí? Entonces, las magnitudes individuales, calor y trabajo, son distintas para cada ruta, pero la suma del calor más el trabajo a lo largo de una ruta es igual cuando lo calculo para las distintas rutas o caminos. Bien, entonces fíjense que el cambio en una función de estado es igual a la suma de dos magnitudes que no son funciones de estado, ¿sí? Estas dos no son funciones de estado, pero sumadas me dan un cambio igual al de una función de estado, ¿sí? Eso es interesante de esta primera ley. Entonces, generalizando, en lugar de poner 1 o 2, es que directamente ponemos que el cambio de energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo. Esa es la primera ley, ¿sí? Y como mencionaba recién, entonces la energía interna, función de estado, o sea que su cambio solo depende del estado inicial y final, y no hay registro de la historia previa de cómo el sistema llegó al estado en el que está. Bien, bueno, y ya terminando, bueno, vamos a trabajar bastante con la primera ley y van a ver que a pesar de su aspecto inofensivo, y por inofensivo uno diría, bueno, ¿para qué sirve? Es una ley que tiene un impacto muy profundo y que permite calcular muchas cosas y predecir muchos fenómenos y básicamente decir qué cosas son posibles y cuáles no, ¿sí? Un primer enfoque a eso es qué proceso sería imposible. Un proceso imposible es aquel que no conserva la energía, ¿sí? Un proceso que hace que el sistema, que se cree energía o que se destruya energía, es un proceso imposible. Entonces ya nos está diciendo, nos está acotando de todos los procesos que uno podría imaginar, cuáles son posibles y cuáles no. Los que son imposibles, olvidémoslo, ¿sí? Pero bueno, además de acotar ese panorama, les decía, tiene bastantes utilidades prácticas. Pero a veces no es tan práctico, ¿sí? Trabajar con el concepto de energía interna usando la primera ley. Y es que en sí misma la energía interna es una variable que no, por ahí no es fácil de tratar en los cálculos. Por ejemplo, imaginemos que queremos calcular el cambio de energía interna para un proceso a volumen constante. Como es a volumen constante, ese cambio de energía interna me va a quedar igual al calor, solamente. Eso implica que el trabajo vale cero, ¿sí? ¿Por qué vale cero? Porque si el volumen es constante, significa que no hubo desplazamiento, entonces no hubo trabajo, ¿sí? Eso siempre asumiendo que el único trabajo con el que estamos trabajando, con el que estamos considerando es de expansión-compresión, ¿sí? Bien, qué lindo. El cambio de energía es igual al calor. El calor, mediante la capacidad calorífica, lo puedo relacionar con el cambio de temperatura
Y la temperatura es en una magnitud fácil de medir, ¿sí? Con un termómetro medimos la temperatura. Entonces yo mido la temperatura con el termómetro, obtengo el calor y del calor obtengo la diferencia de energía. Entonces sería fácil decir cuál es el cambio de energía asociado a una transformación. Pero la condición de volumen constante que exige ese procedimiento no siempre es fácil de conseguir, ¿sí? No siempre es fácil trabajar a volumen constante. Entonces, eh, esta calcular el cambio de energía interna se vuelve un poquito más complicado, ¿sí? Pero hay una magnitud que por ahí es más versátil, es más fácil de manejar, que se llama entalpía, que se representa con la letra H y que se define de esta forma. La entalpía es igual a la suma de la energía interna más el producto presión-volumen, ¿sí? Fíjense que esta magnitud es una combinación de uh, funciones de estado, ¿sí? La energía interna es función de estado, la presión y el volumen son funciones de estado, ¿sí? Entonces, eh, la combinación de funciones de estado son a su vez funciones de estado, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Si estas magnitudes individuales solo dependían del estado actual del sistema, entonces la resultante también solo tiene que depender del estado del sistema, ¿sí? Y esta magnitud es útil para procesos que ocurren a presión constante, ¿sí? Y con única forma posible de trabajo siendo la de expansión-compresión, ¿sí? Fíjense que eso lo representamos con W asterisco. Entonces W asterisco significa es el trabajo que no es de expansión-compresión. Y en este caso esas formas de trabajo valen 0, ¿sí? O sea que el único trabajo involucrado es de expansión-compresión. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, el cambio de energía interna sería igual, o sea, esta notación significa energía del estado final menos energía del estado inicial. Al estado final lo vamos a llamar B y al estado inicial A, ¿sí? Entonces, esto es una forma compacta de escribir esto de acá, ¿sí? Y el cambio de energía interna, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, es igual a la suma del calor y el trabajo, ¿sí? Calor más el trabajo. Entonces, bueno, desarrollamos esto un poquito más y fíjense que al trabajo, si la presión es constante, yo lo puedo sacar de la integral, ¿sí? Recuerden la fórmula del trabajo que era menos la integral de presión externa diferencial de volumen. Entonces esa presión sale fuera de la integral porque es constante y la integral de diferencial de volumen es volumen final menos volumen inicial, ¿sí? Entonces me queda así. Bien. Si la presión externa es igual a la presión interna en todo momento, ¿eso qué significa? Que hay un equilibrio mecánico, ¿sí? Es un caso de reversibilidad, ¿sí? Entonces, de equilibrio mecánico, perdón. Entonces, yo puedo reacomodar esta expresión, ¿sí? Y despejar el calor. Entonces, eso me va a quedar como la diferencia de energía más el producto de presión por la diferencia de volumen. Como la presión externa es igual a la interna, que directamente en lugar de escribir presión externa, escribir presión interna, ¿sí? Entonces podemos distribuir ese producto y nos queda de esta forma, ¿sí? Y agrupamos todo lo que es del estado B y todo lo que es del estado A, ¿sí? Y entonces, fíjense que acá tengo energía más producto de presión-volumen, que eso es la entalpía, ¿sí? En este caso sería la entalpía del estado B y este de acá sería la entalpía del estado A, ¿sí? O sea que el calor
en estas condiciones es igual a la diferencia de entalpía, ¿sí? Que lo vamos a escribir como delta H, ¿sí? Este delta H, eh, cuando, cuando es a presión constante, al calor lo escribimos como QP, ¿sí? No siempre uno indica explícitamente eh, que fue a presión constante con este subíndice, ¿sí? A veces lo dice en palabras, dice fue a presión constante y solo usa la letra Q, y a veces uno decide ser más explícito y pone la P, ¿sí? Eh, digamos, el subíndice no es obligación, está para facilitar seguir la idea de una deducción, ¿sí? Nada más. Bueno, entonces eso es lo importante. A presión constante y única forma de trabajo de expansión-compresión, eh, el cambio de entalpía es igual al calor. Entonces yo puedo medir el calor involucrado en un proceso, ¿sí? Midiendo la diferencia de temperaturas, y mediante la capacidad calorífica relacionar eso con el calor, y ese calor que mida va a ser igual al cambio de entalpía, ¿sí? Entonces voy a tener una medida de la energía, que es esta entalpía, eh, mediante un procedimiento sencillo, ¿sí? Y sucede que, bueno, los procesos que ocurren a presión constante son bastante comunes, ¿sí? Básicamente, hacer algo a presión atmosférica, eh, que gran cantidad de procesos los hacemos así, es hacer algo a presión constante, ¿sí? Entonces, por eso es la utilidad de la entalpía. Bien. Bueno, por último, les quería dejar esta reflexión respecto de la termodinámica. Este es un pensamiento de Albert Einstein, que dice que una teoría es más impresionante mientras las premisas sobre las que se apoya sean las más sencillas, relacione la más amplia variedad de cosas y más extensa sea su área de aplicación. Por lo anterior, la termodinámica clásica ha dejado en mí la más honda impresión, ya que es la única teoría física de contenido universal que jamás será depuesta. Entonces, ¿por qué esto final? Básicamente porque yo les decía en la clase, al inicio de la clase, que bueno, todas las teorías tienen su rango de acción y sus limitaciones, ¿sí? Y la termodinámica clásica no es una excepción a eso, ¿sí? Ya vimos que no siempre se puede aplicar. Pero eh, justamente es una teoría muy potente, ¿sí? Y eso es lo que impresionó a este genio, porque parte de premisas muy sencillas, ¿sí? Hasta ahora vimos dos leyes, la ley cero y la primera ley, que son muy sencillas, eh, y ya vamos a ver lo que pasa con la segunda ley también, que también es muy simple, y a partir de esos poquitos elementos permite construir toda una teoría muy rica que explica un número enorme de fenómenos, ¿sí? Es muy amplio su área de aplicación. Entonces, realmente ninguna teoría científica es una verdad absoluta, eh, pero esta teoría es tan fuerte que realmente es lo que lleva a pensar que justamente es una teoría cuyo contenido jamás será depuesto. Es decir, tal vez algo que encontremos en el futuro nos obligue a modificar un poquito la teoría de la termodinámica, ¿sí? Que tiene más de 200 años dando vuelta. Pero es tan intuitiva y es tan potente que estamos confiados de que el núcleo fundamental de la teoría va a seguir vigente, ¿sí? Se puede adaptar un poco, pero a pesar de que estamos estudiando algo viejo, estamos estudiando algo muy vigente
y que va a ser útil por mucho, mucho más tiempo. Así que bueno, espero que se haya entendido. Ya saben que me pueden escribir, hacer consultas mediante el campus, hacer consultas cuando hagamos los encuentros eh, por Zoom, y ahí vamos a continuar explorando toda esta parte de la primera ley de la termodinámica. En breve voy a subir los seminarios, y pueden leer esto en un libro. Eh, Cualquier libro de físico-química va a tratar muy bien este tema. Un libro que a mí me resulta particularmente conveniente para esta parte es el libro de Tinoco, que van a encontrarlo subido este capítulo en la bibliografía, eh, en la sección del campus de bibliografía. Pero bueno, cualquier libro que ustedes consigan, que ustedes se sientan cómodos, va a tratar muy bien este tema. Así que bueno, será hasta la próxima.